que Sintel ha estado dando por estas semanas, orientado muy fundamentalmente a mostrar y a desplegar las líneas de innovación, de apropiación de TI, de transformación digital. Eh, para más información, digamos, de lo que hacemos, pueden, digamos, consultar nuestra página www.sintel.co. Bueno, al, vamos a hacer algunos espacios de preguntas, vamos a tener un espacio de preguntas por el chat, los micrófonos van a estar apagados, pero en el chat pues van a ustedes escribir y en el desarrollo y a lo largo de la presentación del webinar pues vamos a hacer un alto y a responder algunas preguntas si es necesario hacerlo. Igualmente, esta sesión será grabada y después al final pues vamos a incorporar la sesión en el canal de YouTube de Sintel, donde ustedes pueden consultar también igualmente todo el ciclo de webinars que estamos haciendo. Bueno, muy bien. Vamos a entrar en materia, pues yo voy a facilitar en primera instancia los temas conceptuales y también nos acompaña David, experto asociado de Sintel. Sí, muy buenos días a todos. Mi nombre es David Andrés Yepes. Como lo decía Gary, van a hacer conmigo el ejercicio práctico de un tablero para una mesa de ayuda en Power BI al final de la jornada, así que nos veremos en un ratico. Continúa, Gary. Muy bien, gracias, David. Bueno, entremos en materia. Entonces, ¿cuál va a ser la agenda? Vamos a mirar, digamos, hemos constituido en tres bloques, un bloque orientado a los conceptos, otro orientado a la estructura de las herramientas para ir progresivamente definiendo un tablero de control y al final un ejercicio práctico en Power Apps, Power BI, todo el ambiente, el stack de Office 360, 365. Las promesas de valor fundamentalmente en cada uno de estos módulos es orientar o hacer algunas recomendaciones conceptuales y de acuerdo a las experiencias que tenemos en Sintel sobre la construcción de los indicadores de gestión que hemos visto nosotros en ese tema, porque a nivel, digamos, de concepto hay mucha literatura sobre el particular, pero queremos fundamentalmente mostrarle a ustedes los que hemos visto alrededor de las buenas prácticas. Entonces, y por supuesto, dejar una instrumentación, pues para que se avíen ustedes en cada una de sus organizaciones lo decidan hacer. Me gusta comenzar con una reflexión sobre estos temas, pues esto nos lo plantea Peter Drucker, todo lo que se mide se puede controlar y todo aquello que se controla se puede mejorar. Yo rescato de aquí, eso lo vivimos en los acompañamientos que hacemos, que hay una relación muy directa entre el mejoramiento continuo y el control que se haga. Por lo tanto, ese control debe ser estructurado y se debe hacer de la mejor manera. Pero, ¿qué es un indicador de gestión? Empecemos como por la definición, ¿cierto? En general son los signos vitales, digamos, hay muchas definiciones, hemos tratado de complementar la definición general de signos vitales alrededor de dos temas importantes. Uno, orientado a la toma de decisiones y el otro orientado a que se debe generar valor para que sea la oficina de tecnología la que logre una mayor actuación de TI frente al del negocio. Y eso es uno de los grandes retos que tiene actualmente los CEOs o los gerentes de tecnología eh, en las organizaciones y es justamente llevar esos signos vitales a ese radar de la alta dirección, de manera de que en ese espacio donde se tomen las decisiones con respecto a la organización, pues se concientice que la tecnología es un influenciador de la transformación digital en temas de la operación, en temas de, digamos, de la estrategia misma, de las metas corporativas, de los procesos, logrando, pues, como dice allí, una mejor actuación en los objetivos del negocio. Y les voy a comentar tres temas importantes para lograr esa actuación que nosotros hemos visto. Lo primero es que, digamos, los indicadores y el tablero de control en general conceptualmente deben de representar una unidad de medida gerencial, pero que sea estructurada,
que permita realmente evaluar el desempeño de la organización frente a las metas, frente a las responsabilidades en términos de los resultados. Eso quiere decir, muchas veces nos acercamos a las organizaciones y encontramos, les pedimos, bueno, ¿usted cómo hace la medida? Y claro, tiene unos indicadores, pero sencillamente es una lista de indicadores que no tiene en muchos casos, en algunos casos, no tiene una estructuración y no sabe a dónde pegar. Entonces, ese es un punto muy importante, debe haber una reestructuración en la manera como progresivamente vamos desarrollando estos indicadores de gestión. Otro tema importante es que las áreas misionales, las áreas de la organización, las áreas de negocio, deben estar involucradas en la definición y en la construcción de los indicadores de TI. Pareciera muchas veces que los indicadores de gestión de TI es un tema del área de tecnología, pero no es así. Debe de consultar y el área de tecnología debe de consultar eso. Digamos que de alguna manera en algunas entidades, en algunas organizaciones hemos visto también que el área de tecnología define esos indicadores y no consulta en su totalidad, ni hacia arriba, ni hacia la estrategia, ni hacia la alta dirección, ni tampoco hacia, digamos, las áreas operativas de apoyo. Entonces, eso me permite a mí que tenga una mayor despliegue en la organización. Obviamente, lo que tiene que ver con la gobernabilidad de los tableros de indicadores sí debe ser potestativo de la Oficina de Tecnología. Otro aspecto importante y clave que tiene que ver con la estructuración y con la definición para lograr esa mayor actuación de TI frente al negocio se refiere fundamentalmente a que sea el tablero de indicadores, el tablero de gestión de indicadores, el que trabaje para la oficina de TI y no al contrario. Nos hemos encontrado en los acompañamientos que hacemos que muchas veces es el equipo de tecnología trabajando para el tablero de indicadores. Entonces, no ese tablero, facilitando la gestión de los resultados que se quieren lograr. En general, digamos, la información que es el resultado del tablero de control y que me va a permitir a mí ser un influenciador a partir de estas herramientas, debe permitir entonces ese mejoramiento, ¿no? que hablaba Peter Drucker, en los procesos, en los recursos, en la toma de decisiones estratégicas y tácticas que se requieren. Entonces, avancemos acá. Un tema importante, igualmente, es la razón de ser de los indicadores de gestión. La razón de ser puede existir bastante varias, pero en general hemos definido estas 6 que creemos que son las que más son relevantes a raíz de nuestra experiencia. En general, lo primero es que el indicador o el tablero de indicadores debe medir los retos. Es decir, los indicadores de TI, ese tablero nos debe permitir definir dónde están las deficiencias, dónde están las eficiencias de la organización en materia de tecnología, alineado a los procesos, a la estrategia, a los recursos, para alcanzar justamente pues, las metas que se han establecido. Y esto debe darse de manera ordenada y consistente. En general, a nivel de la tecnología, pues todo es medible, pero también hay que saber decidir cuál es lo fundamental. Y vamos a entrar en un tema que quiero plantearles como una buena práctica o una experiencia que hemos tenido, y es que metodológicamente no hay, digamos, como una metodología para establecer, o sí la hay, digamos, una metodología para establecer los indicadores de manera conceptual, pero lo que no hay es esa apropiación a cada una de las organizaciones, esa particularidad. Va a depender de la capacidad del área de tecnología y cómo el área de tecnología ha sido desplegada en la organización, cómo el CIO ha tenido la capacidad, digamos, de desplegar lo que hace los procesos de tecnología en la organización, lo que me va a definir muchas veces
dentro de esa metodología y esos conceptos, cómo yo los voy apropiando y cómo los voy a desarrollar, justamente en la construcción de esos tableros de control. También que me permite un indicador de gestión, una evaluación objetiva e integral del desempeño de TI de la organización. Si ampliamos, digamos, un poco el espacio del pensamiento, el estadio del pensamiento, encontramos que cuando se habla de integralidad, se habla también no solo de los indicadores de gestión de TI, sino que en las organizaciones nos encontramos con los indicadores, con la gestión de calidad, con la gestión de, bueno, la gestión de TI, la gestión de pronto ambiental, la gestión de control interno, algo que de pronto las áreas de planeación hacen y tiene también su nivel de gestión. Y muchas veces cada uno anda por su lado. Nos hemos encontrado en las organizaciones que a veces no hay una integración, una integralidad en los sistemas de información y en los procesos que los soportan. Pero el área de tecnología puede lograr un papel importante en hacer, a partir de estas herramientas, de los cuadros de gestión de indicadores de TI, lograr de que todas esas gestiones que se hacen en la organización se puedan integrar en una capa, digamos como un look and feel, ¿cierto? Una capa de indicadores donde integralmente estén todos. Y eso es muy positivo. Esa es una de las vías que sugerimos muchas veces a los CIOs para que tomen un liderazgo en esas herramientas, en esos tableros de gestión de TI. Tomen un liderazgo en la medición integral y objetiva del desempeño de la organización. También, por supuesto, visualizar y monitorear las etapas de los procesos. Y cuando hablamos de procesos, hablamos pues, de los procesos de toda la organización, los estratégicos, los misionales, los de control, los operativos, en fin. Y aquí es muy importante decir de que, que muchas veces, digamos, este tipo de métricas y estos tableros de control me permiten a mí mejorar mi relación con los usuarios o con los grupos de interés, con los usuarios y grupos de interés de los CIOs, del área de tecnología, y eso también nos lleva progresivamente a mejorar nuestros niveles de satisfacción interna. Entonces, el proponer tableros de control, indicadores de gestión de TI, me permite entonces a mí, y en general hemos visto que la mayoría de las veces cuando terminamos estos ejercicios y que se implementan las herramientas, que haya una muy buena satisfacción de usuario del cliente final del área de tecnología. Por supuesto, medir y realizar el seguimiento ya específicamente a nivel de la gestión de TI. Aquí es importante de los indicadores que se definan por parte de la organización, que haya, digamos, un match, y ahorita vamos a ver en un slide posterior, un match con un framework, porque el framework nos da a nosotros las buenas prácticas, framework de lineamientos, por ejemplo, las buenas prácticas para asociar nuestros indicadores a esas buenas prácticas y alinearlos a una, digamos, a una categoría que puede ser la estrategia de TI, o sea, indicadores asociados a la estrategia, indicadores asociados a los servicios, a los sistemas de información. Por supuesto, optimizar la inversión y el manejo de recursos de TI y generar ahorros para mejorar la gestión de TI, pues es importante. Entonces, con la definición apropiada que vemos en el slide anterior, que me va a me permitir o posibilitar que esos indicadores tengan una actuación en el negocio de la entidad. Con la razón de ser de los indicadores, digamos, empezamos a preguntarnos, bueno, ¿cómo construir los indicadores? La experiencia que hemos tenido en Syntel en estos ejercicios, digamos que hemos tratado de construirlo a partir de estas tres preguntas. El qué se mide, el cómo y el para qué se mide. En general, cuando uno responde en los ejercicios de la construcción de indicadores, la pregunta de qué se mide, salen indicadores asociados a medir el cumplimiento de las metas de lo que estoy llevando a cabo,
en materia de TI. Ahí hay unos ejemplos que no los vamos pues a leer, están presentados en el slide. En el cómo se mide, básicamente al aprovechamiento de los recursos de TI, pero digamos orientados mucho a la operativa, a la operación del área de tecnología. Y el para qué son orientados mucho desde el área de tecnología hacia los indicadores corporativos de la alta dirección. Lo que buscamos siempre en este momento, en nivel de madurez tecnológico que vemos en el país, es alinear mediante los indicadores en la construcción de los tableros de control, alinearlo a los dashboards o los indicadores corporativos de las organizaciones. Eso, digamos, que da una línea que al parecer podía ser, digamos, fácil de recorrer, pero en general, digamos que se necesita un trabajo importante allí de despliegue donde el CIABio es fundamental para lograr eso. Y eso no es de la noche a la mañana, ¿no? Nuestra experiencia es que tiene varios pasos dentro de la madurez para finalmente lograr ese despliegue. Entonces, ese despliegue en general del CIO debe basarse, digamos, como en 4 componentes importantes. Uno es comunicar ese tablero de control, esos indicadores, construirlo y comunicarlo, hacerlo entender, orientarlo y compensar la ejecución de esas acciones y resultados, para ahí sí escoger el camino correcto para el cumplimiento de las metas organizacionales y lograr, digamos, que sea un influenciador. Muy bien. Una vez, entonces, nos hemos encontrado con una lista, digamos, de indicadores. Una vez hemos visto la razón de ser y hemos identificado, digamos, los indicadores y cómo los vamos a medir, qué y cómo los vamos a medir. Es necesario, y hemos visto que esta es la parte como que más se desconoce en las organizaciones, aplicar un framework. Nosotros aquí ponemos un ejemplo de un framework que utilizamos un framework del marco de arquitectura empresarial para la gestión de TI en entidades del gobierno. Algunos participantes son de entidades de gobierno y me entienden el tema, pero es un marco, digamos, asociado a lineamientos de arquitectura. Entonces, se habla de dominios, ámbitos y lineamientos. En los dominios, pues, en general son 6 dominios, aquí muestro algunos. 3 de ellos: estrategia, gobierno, sistemas de información, uso y apropiación, y servicios tecnológicos, o sea, infraestructura, y cada uno de ellos está asociado a unos ámbitos y a unos lineamientos. Este framework, lo que de manera general, lo que hizo fue hacer un ejercicio de arquitectura empresarial, digamos, genérico, y generar un marco a partir de ejercicios iterativos y las buenas prácticas de arquitectura. Cada uno de estos ámbitos tiene un lineamiento. Ustedes ven, por ejemplo, ahí que el control de recursos financieros está asociado a un ámbito de implementación de estrategia de TI y asociado a un dominio que es la estrategia. Evaluación del nivel de adopción, que es un lineamiento que se tiene que cumplir en este framework, asociado a gestión del cambio, asociado a uso y apropiación. La idea es coger mi lista de indicadores, asociarlos, o sea, coger el framework, hacer un match con el framework y mirar qué ajustes tengo que hacer, cuáles me faltan, cuáles uso y cuáles no, porque en tecnología todo se puede medir en principio y hay que escoger lo fundamental también para poder impactar mi cuadro de gestión de TI. Y así le voy yo dando una estructuración de acuerdo a un framework. Pueden existir otros frameworks. Trabajamos algunos, pero en general este es un framework que nos gusta mucho utilizar por parte de Syntel en los acompañamientos, digamos, que realizamos. Entonces, una vez se define el framework y yo ya tengo, digamos, mapeado mis indicadores al framework, en este caso alineamientos, ámbitos y dominios, generalmente lo que uno hace entonces es, pues, ya hacer la documentación estructurada, lo anterior, hacer la documentación del acervo documental tipo atributo. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo,
Y esto también hace parte cuando en la herramienta y en los tableros de control y en las herramientas que utilizamos del Office 365 como, digamos, como documentación que soporta y que va teniendo la historia de la evolución de los indicadores, por ejemplo, y otras características allí. Entonces, pues aquí hay unos atributos de un indicador, miren, entonces está pues el código del indicador del indicador, el nombre del indicador, eso es normal, el objetivo, y ya aparece un tema de un campo que es el dominio del indicador. Entonces ahí yo ya lo voy estructurando con el framework, voy haciendo match entre un instrumento genérico de atributo de indicador, que es documentar el indicador con el framework. Una de las cosas que uno no ve en las organizaciones es eso. Muéstrenme sus indicadores de decisión, es una lista, pero no hay asociado un framework para apalancar, digamos, o para direccionar y orientar mis indicadores. Bueno, hay una fórmula, unos rangos, que es importante definir los rangos del indicador, la frecuencia y la periodicidad con la cual se calcula el indicador. El origen de datos es muy importante, si la fuente es primaria o la fuente es secundaria, y el origen de datos digamos, me da a mí digamos, una alerta de si el indicador es viable o no a corto, mediano o largo plazo, y cuál es la capacidad del área de tecnología para, eh, para soportar este indicador. ¿Cuál es el responsable? Y bueno, observaciones. Este entonces en general es un atributo. Entonces es orientar el framework con el atributo una vez ya estén definidos o con este instrumento documental, ¿cierto? Hay unos aspectos de validación, digamos, en otros, yo lo puedo ver como lo que debe tener pues un indicador, ¿cierto? Pero yo lo pongo más como validación, pues en Sintel lo utilizamos mucho para validar, entre otras cosas porque en general las entidades y la organización y las empresas tienen sus indicadores de TI, ¿sí? Entonces, pues hay 5, hay más, pero pues creemos que estos 5 son los, de acuerdo a nuestra experiencia, donde más creemos que son, digamos, importantes. Hay algunos ejemplos. Primero, pues está orientado, digamos, a la simplicidad, es decir, que sea un indicador de TI de fácil comprensión por parte del equipo de tecnología y por parte de la organización. Algunos indicadores de TI pues, son especializados y es necesario lograr para el despliegue un lenguaje entendible de comprensión con el resto de las áreas misionales de la organización, ¿sí? Validez el tiempo, que es validar si el indicador pues, debe ser evaluado en un tiempo definido, en qué unidad de tiempo, y esto se debe revisar con las áreas usuarias. El tema de pertinencia responde a la necesidad de idoneidad o pertinencia del indicador en el cumplimiento de las metas de TI, teniendo en cuenta las capacidades del área de tecnología para responder, por supuesto, a las necesidades de la organización. La utilidad, pues, ¿para qué sirve? ¿A qué le apunta? Y la oportunidad. Es importante, digamos, verificar, y quiero insistir en eso, en la veracidad y la calidad de datos de las fuentes primarias y secundarias, asincrónicas o sincrónicas, que haya para la definición, digamos, de los indicadores. Una vez entonces aplicamos el framework, establecimos los indicadores que obviamente cumplen con esos aspectos que tenemos la razón de ser, la organización entiende la razón de ser de los indicadores, y estamos apuntando a los tableros de control. Cuando lo que hemos visto en nuestra experiencia es que cuando aplicamos los frameworks de TI, muy asociado al área de tecnología, encontramos indicadores que a veces no se entienden o las áreas usuarias le cogen como una especie de miedo, temor allí, ¿cierto? De ese indicador, porque ni siquiera pues se entiende o que se vuelve un poco complejo. Entonces es necesario
hacer el despliegue de indicadores por categorías utilizando, digamos, nombres más que se entiendan en la organización. Si estamos hablando de que hay que hacer indicadores de gestión de TI, del dominio de información, donde hay que sacarlo de unos lineamientos del catálogo de dominio de información, o de sistemas de información, y ahí hay temas, digamos, muy técnicos, y estamos en una empresa de construcción, pues obviamente eso va a generar que ese despliegue, en vez de despliegue, se convierta en una barrera, en esa facilidad. Y que, acuérdense que estamos buscando que se eleve el rol del equipo de tecnología, del CIO, a un tema estratégico, como debe ser para propender por la transformación digital de la organización. Entonces, nosotros en general planteamos estas tres categorías: de operación, de proyectos y de estrategia. Eso es, digamos, entendible. En la operación de TI está asociado al framework. Usted ve otra vez a los dominios, ¿cierto? Al framework que se defina. Los proyectos de TI generalmente, eh, eh, los proyectos de TI, generalmente, pues está asociado, digamos, al gobierno del Plan Estratégico de Tecnología. Lo mismo que la estrategia. Entonces, se hacen unos planes estratégicos de tecnología, unos planes estratégicos, y ahí se van alineando los indicadores. Pero en general estas son las tres categorías. Pueden aparecer otras, y por eso les digo que es la organización la que va definiendo, de acuerdo a su madurez, cómo va a ir avanzando y estructurando los indicadores de gestión. A nivel de la categoría de la operación, pues vamos a hacer un ejemplo, digamos, en general acá hay unos ejemplos de algunos indicadores, ¿sí? Pero digamos, como esto es muy del área de tecnología, esta categoría en particular para estos dominios del framework que estamos presentando, digamos, que estamos proponiendo hoy, entonces, este tipo de indicadores, primero son orientados, digamos, como a todo el tema de uso y apropiación, al área de recursos humanos. Hay que hablar con el área de recursos humanos. El segundo, por ejemplo, que tiene que ver con porcentajes de utilización de servicios de información, lo que es información, sistemas de información, para los CIOs especialmente, o los que tienen que ver con el área de tecnología. Aquí es muy importante, y es una materia prima para digamos, definir estos indicadores, utilizar los catálogos que en tecnología se manejan. Entonces, por ejemplo, cuando yo llego a una organización, eh, voy a definir indicadores, o se está definiendo indicadores de sistemas de información. Muéstreme el catálogo de sistemas de información, muéstreme el directorio de servicios tecnológicos, muéstreme el catálogo de información de la entidad para ver los datos maestros, para los flujos de información, los servicios de información y la misma información. Entonces, esa es materia importante, materia prima importante para la definición de este tipo de indicadores a nivel de operación, ¿sí? Aquí hay un ejemplo de un indicador de operación, Gary, utilizando, digamos, como el esquema del atributo. Señor, Gary, creo que ¿sí? para que actives la presentación, porque creo que no la se te cayó la presentación compartida, para que la vuelvas a compartir. Ah, ok. Gracias. ¿Aló? Aló. Se nos cayó Sí, muchas gracias. Eh, Se cayó la presentación. ¿La pueden ver ahora de nuevo? Sí, señor. Sí, señor. Sí. Comenzó a subir de Sí, nuevo. ahora sí. Bueno, muchas gracias. ¿En qué slide íbamos? ¿Hasta dónde? Al siguiente pasaste. Ok, muy bien. Entonces, vimos la categoría de operación. Entonces, aquí el área de tecnología, en esta categoría, en esta definición de indicadores, es importante el uso de los instrumentos. ¿A qué voy? Una entidad o una oficina de tecnología, un área de tecnología que ha avanzado en la instrumentalización
eh, pues va a tener más la capacidad para definir mejor los indicadores y que su tablero de control sea mucho más integral. Entonces la instrumentalización es importante. La política de gobierno digital, por ejemplo, asociada al marco de arquitectura empresarial que el ministerio pues, lidera para, por ejemplo, el sector gobierno, es un framework que usamos, son unas buenas prácticas que usamos, y esos instrumentos son una materia prima, un insumo para la definición de los indicadores. Entonces, es importante ir avanzando en toda esa instrumentalización. Aquí hay un ejemplo, les comentaba entonces, del indicador de operación. No lo vamos pues, a mirar, no se trata de eso, pues esta presentación va a quedar para ustedes, pero digamos que hay temas importantes que no vamos, aunque no vamos a trabajar, quiero profundizar, quiero mencionar los rangos del indicador, ¿cierto? Los rangos del indicador deben en general mantenerse para ver su evolución. No es que en un año no nos rajamos en este indicador, cambiémosle los rangos, no, eso no puede resolver porque eso no consulta a la madurez que se quiere pues, desarrollar, ¿cierto? Les comentaba del origen de datos, que es muy importante. A nivel de proyectos, entonces, como ustedes ven allí, pues es orientado un poco en general al ciclo de los proyectos. Nosotros en Sintel usamos no solo para este tipo de proyectos, sino en general para todos el PMBOK. Todos nuestros gerentes son certificados PMP y ya hay toda una cantidad de procesos y una orquestación de pasos digamos que abonan o ayudan para la definición de los indicadores. De hecho, el mismo PMBOK tiene sus indicadores dentro del desarrollo de la gerencia de proyectos. Entonces, se aplica, digamos, cuando entremos aquí a esta categoría, se puede aplicar ese framework. Aquí hay un ejemplo, digamos, a nivel del indicador. Entonces, todo se tiene que documentar, es como el mensaje aquí, porque toda esa documentación va a ir para la herramienta que David les va a mencionar ahora. Y que es nuestro producto, el producto de Sintel Transforma 365. A nivel de la estrategia, por supuesto, esto eleva, y esta es una categoría que es sine qua non para una oficina de tecnología. Esto tiene que indicadores de estrategia que le apunten a los indicadores corporativos o de la alta dirección, los cuales se van construyendo. La idea es construir que a partir de unos indicadores, de esos indicadores que tienen esos lineamientos, genera el indicador del ámbito, genera el indicador del dominio y genera el indicador de la categoría. De manera que el presidente de la compañía o el director o el dueño de la empresa vea cuál es su indicador en estrategia, en operación, en negocio, y el CIO, por supuesto, lo pueda ver, y en proyectos. Y aquí hay un ejemplo, digamos que, de un indicador de estrategia. Muy bien, entonces, una vez entonces tenemos todos estos conceptos, empezamos a estructurar un tablero de control que en realidad se ha venido estructurando desde, digamos, desde la primera slide, ¿no? Entonces, hay unos pasos acá, los componentes de monitorear, la selección de los recursos y aspectos de monitorear, la definición de los indicadores, con un framework, y hemos venido hablando de los tres primeros, como los tres primeros pasos. Una vez se tenga eso, y entonces el área de tecnología empieza a implementarlo. Yo lo puedo implementar realmente en una, digamos que he visto hasta atributos en Word, pero realmente si queremos que el área de tecnología, el CIO, sea un influenciador en la transformación digital, tenemos que cambiar un poco el chip y hacer todos los pasos que restan en tratar de implementar realmente un tablero de control de TI bajo una plataforma que me permita a mí, digamos, hacer un despliegue mucho mejor y tomar decisiones, porque detrás de esas plataformas pues están los módulos de analítica que me van a permitir a mí pues resolver y visibilizar y tomar decisiones predictivas o las que se requieran.
Entonces, hay que implementar el tablero de control, publicarlo y mantener constante la actualización pues, de ese tablero de control ya en la operativa y en la operación y en las metas que se ha definido la organización. Para eso entonces, digamos, aquí viene toda una forma como Syntel ha creado un producto de coger todo lo que hemos visto, todos esos conceptos, los cuales nosotros acompañamos en la construcción, en el desarrollo, aparte de la implementación, donde las categorías, los frameworks, los lineamientos y por supuesto los indicadores y el acervo documental digital quedan en un módulo, y a esto también le asociamos un módulo de gobernabilidad del CIO. Y vamos a tener, digamos, esta visibilización. Entonces diseñamos los tableros de control con todos estos aspectos que hemos visto y vamos a tener este tipo de visualizaciones. Números de horas de entrenamiento, por ejemplo, que es un indicador en operación, en proyectos y en estrategia. Detrás de esta visibilización está, digamos, toda la conceptualización de los indicadores y está realmente la estrategia de medición de la métrica de la alta dirección en materia de TI. Bueno, yo aquí entonces quiero darle paso a David para que entremos un poco a ver cuáles son las herramientas de Transforma 365 que Syntel ofrece al mercado y hacer un servicio, un caso de uso de una mesa de ayuda. Entonces me permito, voy a dejar de compartir y entro yo a compartir. Muy bien, muchas gracias. Perfecto, bueno, muy buenos días a todos. Como les decía al principio, pues mi nombre es David Yepes, yo soy experto asociado de Syntel en todos los temas de uso de apropiación y potencialización de Office 365 en las diferentes organizaciones. Y a partir de esto, en este sentido, pues con Syntel se construye y se constituye el producto de Transforma 365, que es un producto de transformación digital que precisamente busca eso, generar uso de apropiación y potencialización de las plataformas de Office 365 en las organizaciones. Digamos que este producto nace a raíz de la identificación pues hemos identificado que en las organizaciones hay Office 365, pero está subutilizado. En este sentido, lo que buscamos es aprovechar todas esas herramientas que tiene el mundo Microsoft 365 para mejorar las actividades del día a día dentro de las organizaciones. Y en este sentido, Transforma 365 tiene una variación que es la gestión de indicadores, que por medio del uso de SharePoint, Power Apps, Power BI, podemos construir estos tableros a partir de ese framework que ya explicó Gary, con sus atributos, con sus rangos, con sus descripciones, y que estos indicadores obviamente trabajen para el área de TI. Obviamente les aclaro, con esto podemos construir tableros de indicadores no solo para el área de TI, sino también podemos construir indicadores de Balance en Scorecard, para gestionar trámites, para inteligencia de negocio, para mapas estratégicos, o ya indicadores tipo balanza comercial, que son de pronto indicadores más especializados, pero lo importante es que la actualización de estos se dé en tiempo real a partir de unas fuentes de información que nosotros hemos identificado en el framework, ¿sí? Cuando hablaba Gary del origen de datos, estos orígenes de datos pueden ser archivos en Excel, pueden ser bases de datos en SQL, pueden ser bases de datos en MySQL, cubos de información, archivos separados por coma. Entonces, básicamente, lo importante es poder utilizar esas fuentes de información o esos orígenes de datos que ya de pronto ha construido el área de TI o las diferentes áreas en donde se quiere medir, y con Power BI poder conectar a esas fuentes de información para dar como resultado este tipo de visualizaciones de información que agreguen mucho valor a las diferentes áreas que consultan estos indicadores para tomar decisiones. Yo les dejé ahí una encuesta rápida para saber si todos han usado Power BI, porque básicamente el ejercicio
el ejercicio lo vamos a enfocar con Power BI. Lo vamos a hacer en tiempo real. Va a ser un ejercicio corto para construir un tablero. Vamos a construir en este ejercicio un tablero de estas características con este tipo de visualizaciones, en donde vamos a usar Power BI y ese Power BI va a estar conectado a una lista de SharePoint. Vamos a abrir un espacio rápido de preguntas. Antes de entrar al ejercicio, quisiera confirmar si primero todos están viendo mi pantalla, segundo si vieron la encuesta y si la pueden empezar a contestar. Aquí veo que ya han habido respuestas, hay un 50% de personas de los que han votado que han visto o que han usado antes Power BI. Y si tienen preguntas las pueden presentar en estos momentos en el chat para que las podamos visualizar y darles respuesta con Gary si las hay. Entonces, de pronto, si alguno tiene alguna pregunta, puede presentarla en este momento por el chat. Y si vemos que no hay, proseguimos con, le damos siguiente pues continuamos con el ejercicio. David, buen día, ¿cómo estás? Bueno, Omar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? David, quisiera de pronto hacer la sugerencia de, yo por ejemplo no he utilizado todavía el Power BI, entonces quisiera digamos una introducción pues sencilla, rápida, ¿no? Para no estar atrasado con ello ni tampoco irme Perfecto. en serio. Voy a dar una introducción y una contextualización del ejercicio para que entiendan qué es Power BI dentro del mundo de Office 365, cómo se integra, para que entremos en sintonía a la hora de empezar yo a trabajar en tiempo real. Power BI, igual pues miro a ver si hay alguna otra pregunta. Pues esta fue un comentario. ¿Hay alguna otra pregunta en el chat? Bueno, veo que no hay preguntas. Sí, no hay preguntas. Sigamos. Bueno, sigamos. Entonces veo que algunos tuvieron problemas o no alcanzaron a ver la encuesta en tiempo real. No hay problema. Igual lo que yo buscaba con esa pregunta de si han usado Power BI era precisamente identificar si había que hacer una contextualización sobre lo que es Power BI. En este caso, pues a partir de lo que ya veo, lo voy a hacer. Power BI es una herramienta que está incluida dentro del Office 365 en alguno de sus esquemas de licenciamiento y que permite graficar o visualizar grandes cantidades de información que están alojadas en diferentes orígenes de datos. Lo decía cuando empecé a hablar, pueden ser archivos de Excel, pueden ser bases de datos en SQL, MySQL, cubos de información, lagos de información, lagunas de información. Con Power BI puedo conectarme a esos orígenes de datos y mostrar o empezar a representar de forma gráfica esta información o de una forma que me permita agregar valor o entregar un dato rápidamente, cuál es el estado actual de eso que estoy midiendo, ¿sí? Básicamente, ya si están viendo mi pantalla, este es el ambiente Power BI. Es una herramienta que tenemos tanto en versión desktop como en versión web. Esta, como les decía, está incluida dentro de algunos esquemas de licenciamiento de Office 365. Así que si dentro de sus organizaciones ustedes tienen Office 365 tipo Premium, E3, E1, van a tener un acceso a un Power BI básico que les podrá permitir, o sea, les permitirá construir un tablero sencillo, básico para sus ejercicios. Obviamente dentro del ámbito de Office 365 hay muchas más herramientas. Está SharePoint, que SharePoint nos permite obviamente publicar información o desplegar información o distribuir información tipo intranet hacia la organización. Y dentro de este SharePoint nosotros encontramos herramientas como las listas de SharePoint, que son básicamente como una hoja de Excel, pero tipo web, como la podemos ver acá. Esto es una lista de SharePoint, por ejemplo. Y aquí ya entrando un poquito en materia del ejercicio, pues vamos a construir un tablero básico que pertenece a la gestión de la operación de TI y corresponde a medir indicadores de desempeño de la mesa de ayuda, ¿sí? Esto es muy chévere porque la plataforma, como está construida esta mesa de ayuda, es muy sencilla. Es una mesa de ayuda basada en correo, en donde el usuario hace una solicitud, enviando un correo a un mail, por ejemplo, infraestructura@sintel, pone en el asunto el título de su caso y en el cuerpo del mensaje
pone la descripción de su solicitud, de su problema, este mail llega a infraestructura, pero automáticamente registra en esta lista los datos de ese correo por medio de automatización, de Power Automate, hace digamos, desglosa todo ese correo acá, el usuario de infraestructura ya puede llevar el registro de todas las solicitudes y con base en eso da solución, describe la solución y pues se cumple todo el flujo de cuando se genera una solicitud de mesa de ayuda desde que se solicita hasta que se cierra el caso. Si ustedes se dan cuenta, esta lista tiene una gran cantidad de información que de primera mano no nos agrega valor, de pronto le agrega valor a la persona de infraestructura o de TI que está evaluando los casos, pero a un director no agrega valor porque son muchos datos, no tiene cómo saber cuánto es el tiempo promedio de respuesta, no tiene cómo saber cuáles son los casos finalizados o qué estado están en esas solicitudes, la calificación que tienen esos servicios. En ese sentido, Power BI nos permite precisamente llevar esta información que está en esas tablas o que está en estos orígenes de datos a un ambiente mucho más gráfico y mucho más legible, que sea fácil de interpretar y que rápidamente permita a un director o a un tomador de decisiones efectivamente aplicar una acción correctiva o preventiva. En este tablero que vamos a construir, básicamente, ¿qué vemos? Cantidad de solicitudes por categoría. Si vemos la tabla, tenemos unas categorías en la columna de categoría y lo que nos está diciendo es cuántas solicitudes hay por cada una de las categorías definidas previamente dentro de la mesa de ayuda y que yo ya he venido definiendo dentro de mi framework y dentro de mi caracterización de indicadores y mis atributos, pues yo digamos que dentro de ese ejemplo definí estos atributos que voy a medir. Entonces aquí un gerente puede ver que en la categoría de comunicaciones hay 11 solicitudes, en información y contraseñas hay 39 y con base en esto podría decir la mayor cantidad de solicitudes se da sobre problemas con información y contraseñas, quiere decir que hay que reforzar, por ejemplo, ese aspecto. Cantidades de solicitudes por estado, en la mesa de ayuda se manejan, en este caso específico hay un estado de finalizado, en proceso cerrado, puedo determinar cuáles están en proceso y a partir de eso determinar si estamos entregando solución dentro de la mesa de ayuda en el tiempo oportuno. ¿Cuántas solicitudes realizadas? Tiempo promedio de respuesta en días. Entonces, si vemos en la tabla, hay unos tiempos de respuesta que están acá definidos. Él promedia ese tiempo de respuesta dentro de todas esas solicitudes y me dice que entre 1.11 días estamos entregando respuestas de la mesa de ayuda. Promedio de calificación de las solicitudes. Entonces, a partir de cómo califiquen acá los usuarios la solicitud y el servicio prestado, él saca un promedio de 0 a 5, donde 5 es muy bueno y 0 es malo, en cómo está este resultado. Y aquí empezamos a ver uno de los temas de rangos y atributos que vimos en el framework que presentó y en toda la explicación conceptual que presentó Gary, y es cuando nosotros empezamos a ver estos colores están definidos por los rangos que hayamos definidos en los atributos del indicador. Entonces, esto se me debe pintar de un color de acuerdo a ese rango definido. En este caso, él pinta en verde este indicador porque supera los 4 puntos de calificación. Y él pinta en verde este indicador porque no se está demorando más de 3 días en dar más de 3 días el promedio de respuesta. Si este tuviera un valor por debajo de 4, esta barrita verde automáticamente se pone en 4, en rojo. Y lo mismo aplicaría para este de acá. Entonces, mi tablero de indicadores que yo construyo en estas herramientas debe mostrarme información y debe mostrarme alertas que me permita tomar decisiones, y esas alertas se generan y esas alertas pues son visuales a partir de códigos de colores, se configuran a partir de esos atributos que yo defino en ese framework desde mi área de construcción del concepto de mis indicadores. Entonces, en ese sentido, por eso esa primera fase de planeación, de construcción de documentación es tan importante, porque ese es el insumo con el que yo empiezo a construir este tipo de tableros. Desde el servicio que ofrece Sintel con Transforma 365, gestión de indicadores, es poder acompañar a las organizaciones a construir este tipo de visualizaciones, este tipo de tableros que agreguen mucho valor a la organización, que se conecten a sus orígenes de datos que ustedes pues, digamos, estas organizaciones ya tienen configurados y que estos indicadores obviamente trabajen
para las áreas para que a partir de esto se tomen decisiones, se apliquen acciones correctivas y acciones preventivas. Entonces, en este sentido, ¿cómo empieza uno? Y les voy a mostrar lo versátil que puede ser una herramienta de estas a la luz de la construcción de un tablero de indicadores. Parto de un sitio en SharePoint, en este caso. Este sitio tiene mi lista de mesa de ayuda que ya expliqué. Este sitio tiene una URL que yo debo copiar porque es a la URL donde yo me voy a conectar los datos para así poder construir mi tablero. Para los que no han usado Power BI, les hago acá un repaso muy rápido de lo que es la interfaz gráfica de Power BI. En Power BI encontramos unas herramientas en la parte superior que nos permiten la manipulación de los datos. En el lado derecho encontramos los campos de mi origen de datos que yo puedo llegar a graficar, por ejemplo, calificación, cuándo fue creado, tiempo de respuesta. Si se dan cuenta, veo en el lado derecho mis campos. Veo en esta otra columna los elementos o los recursos de visualización disponibles que yo puedo utilizar para crear mis tableros y los filtros que yo puedo aplicar a la información. Si ustedes se dan cuenta, en este tablero hay un filtro en donde yo puedo visualizar la información. En el 2019, cómo se comportó la mesa de ayuda, y aquí me muestra los meses, y en el 2020, cómo se comporta mi mesa de ayuda, ¿sí? Estos son, por ejemplo, los filtros de información. ¿Cómo empiezo yo a construir eso? Abro Power BI. En Power BI, a partir de un lienzo en blanco, en donde vemos acá el lienzo, utilizo la zona donde manipulo los datos, que es la barra superior. Ahí encuentro un icono que se llama obtener datos. Si nos damos cuenta, acá en obtener datos, aquí vamos a ver a qué orígenes de datos nos podemos conectar con esta herramienta, ¿sí? Nos podemos, como les decía, conectar a cubos de información, nos podemos conectar a archivos de Excel, a archivos XML, a carpetas de SharePoint, nos podemos conectar a bases de datos SQL de Analysis Services, de IBM, de Oracle. O sea que si ustedes ya tienen, por ejemplo, ERPs o sistemas donde están llevando las evidencias de la ejecución de sus proyectos desde las actividades y su ejecución presupuestal, y esa plataforma, por ejemplo, está en MySQL o en SQL o en otro tipo de base de datos, pues vamos a poder conectar Power BI a ese tipo de orígenes de información para precisamente extraer la información que necesitamos y poderla graficar para poder construir nuestros tableros. En el caso de este ejercicio, pues vamos a usar una lista de SharePoint, que es donde está nuestra fuente de información. Eso lo encontramos en servicios en línea, listas de SharePoint. Le decimos conectar. Él aquí nos va a preguntar la URL del sitio donde nos debemos conectar. Le digo aceptar. Y aquí conectado, él aquí nos dice que ya estamos conectados. Tenemos en el lado derecho los campos disponibles en esa lista de SharePoint, que es la mesa de ayuda, ¿sí? Aquí podemos, por ejemplo, como yo me conecté a ese sitio, aquí hay muchas listas, yo me podría conectar a cualquiera de ellas. En este caso, pues obviamente me conecto a la de la mesa de ayuda, la selecciono. Aquí puedo visualizar la estructura de esa información en columnas, ¿sí? Cómo está estructurada esa información. Le digo cargar. Él aquí ya nos dice que se está cargando la información. Esperamos a que cargue. Mientras está cargando les voy contando. Ahí durante el proceso les está apareciendo una serie de preguntas que sería bueno que contestaran, que son importantes para Syntel y el mejoramiento de sus procesos de webinar. Entonces ahí es clave que estén pendientes de ellas y las puedan contestar, que están saliendo en estos momentos en el chat de la reunión. Entonces listo, aquí ya tenemos conectados nuestros campos de mesa de ayuda. Él aquí yo ya tenía unos, pero él acá, vean, me los agregó de mesa de ayuda 2, me agregó los campos. Y yo ya aquí puedo empezar a construir
mi tablero de indicadores. Entonces, por ejemplo, en mi tablero original, que es como lo que vamos a empezar a construir, tengo cantidad de solicitudes por categoría. ¿Cómo construyo esos indicadores? Entonces, debo encontrar un campo que es categoría, aquí está, y debo hacer un conteo de todas las solicitudes que hay por categoría. ¿Cómo quiero visualizarlo? Por ejemplo, aquí utilicé una visualización tipo anillo, ¿sí? Esa tipo de visualización tipo anillo la encuentro acá en mis recursos de visualización, está acá, le doy clic. Al darle clic, él me habilita en estos momentos un elemento en mi lienzo y en esta parte de acá, en esta columna de visualizaciones, encuentro las características o la configuración de ese objeto. Acá hay unos campos que, o sea, digamos, aquí tengo unos espacios donde arrastrar los campos y esos campos son los que van a activar la visualización. Entonces, por ejemplo, en el caso de las solicitudes por categoría, debemos arrastrar, o sea, selecciono mi objeto, debemos arrastrar categoría a la leyenda, porque son las categorías son las que vamos a listar, y tengo un campo de descripción de solicitud, quiere decir que si yo esta descripción de solicitud la pongo acá como valor, aquí yo ya empiezo a ver mi anillo con mis categorías, pero ahí no tiene valores. ¿Por qué? Porque yo necesito primero hacer un recuento de esas descripciones. Él me empieza a contar cuántas solicitudes hay en mi sistema y ese conteo es el que me está definiendo y digamos que él automáticamente relaciona cuántos hay, él mismo cuenta cuántos hay en software, cuántos hay en comunicación, cuántos hay en hardware, y yo ya veo acá mi primer anillo que corresponde a este objeto de visualización que les había mostrado. Entonces, con este primer anillo, yo ya puedo empezar a configurar elementos de la visualización. Entonces, por ejemplo, quiero que me muestre en el anillo la cantidad de casos por solicitudes. Hasta ahora solo me está mostrando las solicitudes y aquí yo puedo inferir que por el tamaño de los colores y de los espacios, pues esta es la que más tiene. Entonces, puedo seleccionar mi objeto y acá hay una opción que se llama formato dentro del Power BI. La activamos y aquí yo ya puedo configurar elementos de la visualización. Por ejemplo, puedo activar la leyenda y me activa esta leyenda de acá, o la puedo desactivar. Puedo cambiar los colores de los datos, entonces ya no quiero que este sea negro, sino que este sea con otro azulito, o quiero que sea moradito, entonces aquí mismo me cambia el color. Dentro de mis etiquetas, las etiquetas hacen referencia a esto. Puedo determinar que esa etiqueta me visualice. Aquí hasta ahora me está mostrando la categoría, pero yo puedo decir que me muestre la categoría con el valor. Y miren que aquí ya me agrega las cantidades, ¿sí?, de solicitudes por cada una de las categorías que hay en la mesa de ayuda, por ejemplo. Y ya teniendo acá mi dato, puedo ajustar otros temas de notificación. Entonces, en este sentido, aquí ya estamos empezando a trabajar con los atributos que habremos definido previamente en mis indicadores. Y esos atributos se los estoy aplicando a mis elementos de visualización. Entonces, por ejemplo, aquí voy a hacer una configuración para que se vea mejor el título de mi indicador y voy a decir que estos son categorías, cantidad de casos por categorías de mesa de solicitudes. Por categorías, lo puedo dejar así. Y puedo definir que mi fuente es de color blanco y el fondo es de color negro. Lo puedo centrar, aumentar el tamaño y ya tengo mi primer objeto de visualización fácilmente y rápidamente. Otro de los objetos que vamos a construir en este ejercicio es, por ejemplo, este que está acá, que este nos da, que este contiene otro de los atributos que nosotros hemos definido previamente en nuestros indicadores y es los rangos. Digamos que en este tipo de visualizaciones de velocímetros podemos visualizar un indicador con unos rangos y que esos rangos activen unas alertas visuales y a partir de eso yo tome decisiones. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a construir este de acá.
Listo. Entonces, este de acá vamos a construirlo rápidamente, de pronto por tiempo, porque pues se nos alargó un poco el webinar. Vamos a construir dos elementos de visualización adicionales y luego podemos dar paso a preguntas. Entonces, construyamos el del velocímetro, lo encontramos acá en las visualizaciones, medidor, lo activamos. Y lo mismo, es el mismo concepto. Él nos habilita unos campos que nosotros debemos, a estos espacios debemos arrastrar nuestros campos de información para que este velocímetro funcione. Entonces, aquí vamos a medir el tiempo, vamos a medir la calificación, por ejemplo, la calificación promedio. Entonces, la calificación que yo tengo en estos momentos, la llevo al campo de valor. Él aquí me está mostrando la sumatoria de todas las calificaciones que hay en mi base de datos. O me está diciendo hay 366 calificaciones realizadas. Yo necesito saber es el promedio de esa calificación. Para yo saber el promedio de esa calificación, esperen que no estoy pasando el campo que es este de acá. Él aquí me está diciendo hay 290, o sea, esta es la sumatoria de todas las calificaciones que hay, pero como yo necesito saber es el promedio, él me permite, Power BI tiene estas opciones que hace cálculos automatizados sobre los valores. Yo puedo activar que este valor me lo represente en forma de promedio, y miren que aquí ya me está promediando todas las calificaciones que hay de 1 a 5, la calificación es 463, y yo puedo determinar dentro del formato de mi visualización, decir cuál es el mínimo, cuál es el máximo, y cuál es mi valor de destino. Bueno, aquí no sería 100, sino sería 5. Mi valor de destino es dónde logro ese umbral de aprobación o de cumplimiento de ese indicador. Entonces definamos que se cumple en 3.5, por ejemplo. Entonces él aquí ya me está definiendo el umbral en mi indicador. Entonces quiere decir que lo que yo supere a partir de este umbral estará en verde, lo que esté detrás de esto estará en rojo. Entonces, ¿qué pasa? Listo, aquí yo ya por lo menos tengo mi visualización creada. Yo una vez tengo mi visualización creada, necesito configurarle más atributos para que este indicador me agregue más valor desde la información que me arroja. Entonces, en ese sentido, puedo empezar a jugar con los colores de los datos. Él aquí me muestra que el color de la barra de relleno está en azul. Aquí yo lo puedo modificar manualmente, pero a mí me interesa que esto se modifique automáticamente de acuerdo al valor que está acá representado. Para eso, Power BI, como en Excel, o sea, digamos que el concepto de todas estas herramientas es un concepto muy parecido a lo que maneja Excel. Yo puedo trabajar con formatos condicionales, y en estos formatos condicionales yo puedo empezar a definir esos rangos en donde yo quiero que cambie de color la barra representada. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo un mínimo en rojo y un máximo que puedo poner en verde. Entonces aquí yo le puedo decir que rojo es 4 y verde es 4.5, por ejemplo. Le digo aceptar. Miren que aquí ya me pinta, él está en verde porque me está superando como es 4.63 es mayor que 4, me lo está mostrando en verde. Pero si yo llego a definir que aquí rojo es 4.8 y verde es 5, miren que ya al cambiar el umbral, él me cambia el color de mi indicador. Entonces, como este indicador va variando en tiempo real a partir del origen de datos, en cualquier momento en que este indicador baje de su umbral, va a cambiarse de color automáticamente, y eso le indica al que está visualizando el tablero que debe tomar una acción, ya sea correctiva, preventiva, porque el tablero le está dando una indicación y le está activando una alerta específica sobre esa información que está allí. Bueno, me dice Fernando que ya estamos próximos a pasar a pasar a las preguntas. Quiero activar, por ejemplo, el tema de los filtros y con esto pasamos a las preguntas. Entonces, bueno, ya vimos cómo creamos un tipo de visualización, acá un tipo de velocímetro, que estos velocímetros en realidad son los que agregan más valor a la hora de construir un tablero, porque de acuerdo a su comportamiento sus colores van a cambiar. Ya vimos cómo poder aplicar un formato condicional de acuerdo a los valores que yo defina en esa visualización, y adicionalmente yo puedo activar filtros sobre la información. Entonces, por ejemplo, voy a activar un filtro dentro de las visualizaciones de Power BI. Hay un elemento que se llama segmentación de datos. Ese elemento precisamente funciona. Yo, por ejemplo, en este elemento puedo establecer un filtro por categoría.
Entonces, si yo arrastro acá el campo de categoría, veo mis categorías listadas y en la medida en que yo empiece a activar, me dice, hay 78 en información y contraseñas y todos los casos relacionados a información y contraseñas tienen un promedio de calificación de 4.40. Si yo activo hardware, me cambia mi gráfica y me cambia mi gráfica. Si yo activo correo, esta por ejemplo está en 5, todas las solicitudes realizadas en esta categoría han tenido una calificación de 5, por ejemplo. Miren que ahí ya me cambió, si se dan cuenta, me cambió la visualización de color. 4.45, aquí ya me la puso en rojo porque acuérdense que había definido el umbral en 4.8 para que sea verde, o en 5 para que sea verde. Pero si se dan cuenta, yo puedo hacer una segmentación de datos a partir de un elemento de visualización como el filtro, y esa segmentación de datos, en esa segmentación de datos, la puedo traer yo definida también de mis atributos que yo haya establecido previamente en la construcción de mis indicadores. Entonces, en este sentido, para retomar, es muy clave siempre esa documentación previa, porque todos esos insumos que trabajamos en ese framework, que trabajamos en esas fichas de caracterización de indicadores, son los insumos con los que yo construyo mi tablero en este tipo de herramientas. Y Transforma 365, gestión de indicadores, es el acompañamiento y la asesoría que Syntel da a las empresas y a las organizaciones precisamente para construir estos tableros, obviamente que agreguen mucho más valor. Entonces, pues digamos, no tenemos más tiempo para continuar con el ejercicio, porque como les decía, el webinar se nos extendió un poco más. Vamos a dar ya espacio a preguntas y estoy aquí disponible para contestar cualquiera de las preguntas que nos presente la audiencia por el chat. Bueno, Vale, muchas gracias, David. David. Entonces, Fernando nos va a dar las... bueno. Vale, gracias. Mi nombre es Fernando Sánchez, yo soy gerente de proyectos de Syntel y David, ya tenemos algunas preguntas aquí de algunos participantes en el transcurso del webinar. Entonces, Margarita Torres, ¿cómo normalizas la información cuando necesitas un tablero de varias operaciones de mesa ayuda y todas utilizan herramientas de gestión diferentes? Bueno, esa es una de las ventajas de Power BI o de estas herramientas de Office 365, y es que en un mismo tablero podemos tener conexión a diferentes orígenes de datos. Ustedes están viendo en este momento el tablero en mi pantalla. Yo en este tablero, si se dan cuenta, este es un origen de datos, mesa de ayuda 2, y este es otro origen de datos. Yo puedo tener un origen de datos en Excel con un origen de datos en SQL. Yo puedo tener diferentes orígenes de datos acá y a partir de un relacionamiento de esos orígenes de datos, construir los tableros de información. Entonces, por ejemplo, en el caso de la pregunta, podemos tener una mesa de ayuda con base de datos en MySQL y podemos tener el seguimiento de los proyectos en Excel, por ejemplo. Podemos armar los indicadores, construir el indicador de operación, por ejemplo, sumando o promediando los resultados de la mesa de ayuda con los resultados de ejecución del proyecto. Lo importante es que Power BI nos permite construir tableros con diferentes orígenes de datos. Ahí es donde, por ejemplo, Transforma 365 agrega mucho valor porque eso complejiza la construcción de estos tableros y ahí es donde la asesoría nuestra genera esas capacidades en los equipos de trabajo en las empresas para construir tableros especializados con esos, por ejemplo, diferentes orígenes de datos. Vale, David, muchas gracias. Gary, aquí tenemos otra pregunta de José Luis Gutiérrez. Hola, ¿el servicio incluye la consultoría para diseñar los indicadores o solo la construcción de tableros? Sí, efectivamente incluye la consultoría, donde hacemos un diagnóstico inicial y empezamos a generar toda una metodología de trabajo dependiendo del nivel de madurez de la organización. Entonces, y terminamos con este tipo de despliegues de implementaciones de los tableros de control. Entonces, sí incluye la consultoría. Gracias, Gary. David, otra pregunta que nos hacen acá. En su experiencia, ¿cómo presentar gráficamente indicadores estratégicos de TI cuyo origen de información no vendrían de una base de datos, sino de del registro de operaciones? De Alejandro Castaño hace la pregunta. Bueno, del registro de operaciones. Me imagino que ese registro de operaciones bueno, citemos un ejemplo. El desempeño de una web. No tengo un monitor conectado a la disponibilidad de mi sitio web, pero la persona de TI registra las caídas
de ese sitio web, cada vez que se cae, registra la caída y registra un tiempo fuera del aire, ¿sí? Si eso lo registra en un Excel, pues con Power BI lo vamos a poder conectar y ahí no tienes una base de datos. Si ese registro lo llevas, por ejemplo, en un PDF, en un Word o hasta en un archivo de texto, lo vas a poder conectar. Lo importante es que a la hora de diligenciar esta información, Power BI te da unas recomendaciones de cómo etiquetas la información dentro del archivo donde llevas ese registro de operaciones. Ya la forma de graficarlo, si estamos hablando de, por ejemplo, tiempos o disponibilidad de servicio o de categorías o digamos este tipo de visualizaciones que vimos acá en el ejercicio que estamos viendo acá, agregan mucho valor para este tipo de indicadores o este tipo de datos que se quieran visualizar. Lo bueno es que Power BI me ofrece 100 tipos de visualización que yo puedo anexar a mis tableros y puedo ir probando cuál es el que más se ajusta a lo que yo quiero interpretar del tablero. Yo puedo definir, por ejemplo, yo acá definí para promedio de calificación de solicitudes un medidor con una barra que se va llenando a medida que se va cumpliendo o se va actualizando el indicador, pero tal vez para otra persona dentro de su interpretación, acá no le sirve sino le sirve más, es un valor en números y que ese número cambie de color de acuerdo a los rangos. Entonces, eso también dependerá mucho de a quién va dirigido el tablero, o sea, quién lo va a interpretar, porque dentro de la experiencia nos hemos dado cuenta que en un mismo ejercicio, esta visualización no agrega tanto valor como una visualización en número, o para otros gerentes o tomadores de decisiones agrega más valor una visualización en velocímetros o en medidor. No sé si con eso contesto tu pregunta. Vale, gracias, David. Tenemos otra pregunta aquí de Caterín Pedraza. Bueno, son tres. Buenas tardes. Veo que se accede a todas las bases de datos de la organización. ¿Quién tiene el acceso y cómo se proporciona ese control de identificador para las personas que tienen acceso a ciertas bases de datos? Y complementando la pregunta, ¿las alertas se pueden enviar vía correo electrónico? De Caterín Pedraza. Sí. Bueno, a ver, empecemos con la primera, el acceso a los orígenes de datos. Pues el que va a construir los tableros debe tener un acceso autorizado a los orígenes de los datos dentro de la organización. Si es una base de datos SQL o MySQL, sobre esas bases de datos siempre hay unos usuarios, hay unas credenciales de acceso maestro o delegadas que deben ser, ya dentro de la política de la organización pues se define eso, se deben tener para poder conectarnos a esos orígenes de información, porque en el momento en que Power BI trata de hacer una conexión con los orígenes de datos, pide las credenciales y los permisos de acceso. Entonces, previo a la construcción del tablero, sí se debe definir quién lo va a acceder, quiénes lo van a acceder, qué usuarios lo van a acceder y asignarle y entregar las autorizaciones respectivas para que se puedan conectar a esos orígenes de datos, ya sea base de datos o ya sea un archivo de Excel que está en un OneDrive y ese archivo de Excel tiene los permisos para que otros usuarios se puedan conectar a ese archivo. Eso, por un lado. La segunda pregunta que me hace Catherine, ¿me la puedes recordar, Fernando? ¿Qué Claro pena? que sí. Que si las alertas se pueden enviar vía correo electrónico. Sí. Bueno, el tema de las alertas se pueden configurar de dos formas. Power BI trae un esquema de licenciamiento donde hay un Power BI básico que viene incluido dentro de la mayoría de licenciamiento de Office 365 cuando uno lo adquiere, y hay un Power BI Pro que es un valor de licencia que se paga aparte. Ese Power BI Pro permite generar informes a los correos electrónicos, ¿sí? Pero adicional a eso, si de pronto dentro de la organización no está pensado hacer una adquisición de licencia de Power BI Pro, podemos usar otras herramientas que hay dentro de Office 365 disponibles para generar esas alertas. Y aquí, pues, digamos, no es materia de este webinar, pero para que lo vayan de pronto apropiando o lo vayan investigando, con Power Automate
Power Automate es una herramienta de Office 365 que genera automatización de procesos operativos dentro del mundo de Office 365 y también fuera del mundo de Office 365. Con Power Automate puedo generar unos procesos automatizados que se activen a partir de esos rangos de los atributos que yo ya he definido y que en el momento en que se activen generan una notificación por correo electrónico. Entonces, con Power Automate integrado a todo este tema de los tableros, de SharePoint, de Power BI, nos permitiría generar unas alertas a partir de cambios en la información o cumplimiento de umbrales y demás. Pero pues eso, como les digo, ya es algo que se integraría con Power Automate. Vale, David, muchas gracias. Gary, aquí nos hacen otra pregunta. René Alvarado, ¿esta herramienta se puede alinear a los indicadores que solicita tanto el DAF como el MINTIC? Sí, muchas gracias por la pregunta. Sí, efectivamente, inclusive uno de los frameworks que utilizamos fue el marco de arquitectura empresarial y los lineamientos del marco y de la política de gobierno digital. Entonces, esta herramienta la hemos utilizado para crear los cuadros de control para ver el avance en los indicadores de la política de gobierno digital. Y se utiliza la instrumentación y los instrumentos que en varias entidades públicas hemos utilizado también, que indica la política, el catálogo de servicios, el directorio de sistemas de información, el catálogo de servicios tecnológicos. Entonces, ya hemos tenido experiencia en Sintel en el desarrollo de Transforma 365 sobre la política de gobierno digital. Y a nivel de lo que define el Departamento Administrativo de la Función Pública en el modelo integrado de planeación y gestión, el MIPG, también lo hemos hecho. Miren que lo que se busca obviamente es la integralidad de toda la gestión que hace una entidad pública. Entonces, uno de ellos es todo el tema del gobierno digital, está la seguridad de la información, está la gestión en TI de los proyectos de que sale el plan estratégico de tecnología de las organizaciones. Entonces la idea es orquestar todo eso. Sobre eso también hemos tenido experiencia significativa. Digamos, Intel ha venido desde hace más de una década avanzando y madurando junto con el ministerio y en general las entidades públicas todo el tema de la política, desde la estrategia de gobierno en línea, ahorita la política de gobierno digital, y seguimos avanzando en eso. Entonces ahí hemos madurado y hemos tenido una muy buena experiencia. En algunas entidades nos encontramos, por ejemplo, que dependiendo de su madurez, están trabajando gobierno de datos. Si ya tienen un instrumento, una plataforma, un cuadro de control de indicadores, de gestión de indicadores, entonces trabajamos gobierno de datos, aplicamos un framework, por ejemplo, DAMA, y asociamos indicadores a esos lineamientos de DAMA o al framework, lo que indica el framework, y lo vamos como modularmente vamos apilando a ese tablero de control de indicadores de gestión. Ahí lo importante es tener ese tablero de control, ¿sí? ISO 20000, por ejemplo, por ahí me preguntaban, estaba respondiendo en algunos chats, ISO 20000 también, digamos, a nivel de gestión de TI, pues ese es otro framework, y hay unos lineamientos y hay unos, digamos, unos instrumentos que se pueden ir apilando y sacando, digamos, todos estos tableros de control de indicadores, que como les digo, la idea es llevar esto, que esto impacte y sea un influenciador en la organización. No sé si, y gracias por la pregunta. Vale, muchas gracias. Yo voy a contestar otra pregunta que nos hace René Alvarado. La presentación va a estar compartida en algún link. Entonces, esta sesión está siendo grabada y se va a compartir en el canal de YouTube. A todos ustedes les enviaré vía correo electrónico el link de acceso para que puedan llegar a acceder. Bueno, aquí tenemos otra... ¿Sabes qué sería? También las preguntas que, por ejemplo, como hubo personas que no pudieron responder la encuesta que tuvimos en tiempo real, en ese correo que Fernando les va a enviar, se las vamos también a compartir para que en respuesta nos las envíen. Sobre todo los que no pudieron, nos puedan contestar esas preguntas por correo. No hay lío. Ok, gracias, David. Bueno, vamos a hacer la última pregunta y el resto pues las miraremos por vía correo electrónico. Wilmar Perdomo, Power BI tiene un manejo de perfiles y roles para que únicamente ciertas personas de la organización puedan acceder a diferentes tableros de control, David. Sí, en su esquema de licenciamiento Pro lo tiene,
Pero si tenemos un esquema de licenciamiento básico, una forma de gestionar el control de acceso a la información es publicar los informes de Power BI en un sitio de SharePoint y en ese sitio de SharePoint definirle los permisos de quién accede a esa información. Entonces, ahí resolverías esa situación de, por ejemplo, permitirle solo a un equipo de trabajo darle acceso al tablero de control. Como te digo, y vuelvo y te repito, lo haces si tienes una licencia de Power BI Pro, dentro del Power BI, en el momento en que compartes el tablero, puedes definir a quienes dentro de tu organización pueden acceder a ese tablero. Pero si no tienes licencia de Power BI Pro, haces un procedimiento más largo y es, creas un sitio en SharePoint de indicadores, publicas el informe de Power BI o el tablero de indicadores de Power BI en ese sitio en SharePoint, y a ese sitio en SharePoint es el que le defines quiénes pueden tener acceso. Hay una cosa aquí que es importante aclarar. Yo desde Power BI puedo compartir tableros de indicadores internamente dentro de mi organización, pero también puedo poner tableros de indicadores en sitios web de forma pública. O sea, tengo esas dos opciones y lo puedo hacer desde Power BI. Vale, David, muchas gracias. Para las personas que tengan preguntas adicionales, si es posible que me las puedan enviar al correo fsanchez@sintel.org.co. Fue el correo donde le llegó la invitación a este webinar y serán contestadas vía correo electrónico. Y para darle, pues ya nos pasamos casi 27 minutos al tiempo programado en el webinar. Entonces damos por cerrado esta sesión, agradeciéndoles a ustedes su participación y pidiéndoles que por favor estén pendientes de nuestras redes sociales. Ahí estamos subiendo información y haciendo invitaciones a diferentes eventos y webinar de temas de TI. Muchísimas gracias a todos y que tengan una feliz tarde. Muchas gracias a todos. Muchas gracias Muy a todos. amables. Ahí en esta pantalla pueden ver también los datos de contacto y redes sociales de Sintel, también por si desean, pueden tomarlos de la presentación que en estos momentos está en pantalla. Y muchas gracias a todos por su tiempo y por su atención. Una feliz tarde, gracias. Feliz tarde, hasta luego.